Buenos días, estimado docente. Buenos días, estimados compañeros. Vivimos en una era educativa marcada por exigencias cada vez más altas. Aprendemos de forma autónoma. Nos adaptamos a nuevas tecnologías y procesamos volúmenes enormes de información. Y esto lo hacemos cada vez más y más rápido. Durante mucho tiempo la educación se centró en un modelo bastante simple. El docente transmite información, el estudiante la memoriza y luego la repite en un examen. Pero los avances recientes de las neurociencias nos están diciendo algo muy distinto. Nos están diciendo que el éxito académico no depende principalmente de cuánto memorizas, sino de cómo tu cerebro gestiona, organiza y aplica esa información. ¿Quiénes son los responsables de esta gestión? Pues un conjunto de habilidades cognitivas que los neurocientíficos las llaman funciones ejecutivas. ¿Qué son las funciones ejecutivas? Pues son como el CEO de tu cerebro. Planifican, organizan, toman decisiones, controlan impulsos y adaptan estrategias cuando algo no funciona. Estas habilidades tienen una característica fascinante. Según investigaciones recientes, son mejores predictores del rendimiento académico que el propio coeficiente intelectual. Sí, escuchamos bien. Y esto nos lleva a una pregunta que pocas veces nos hacemos en el aula. ¿Estamos enseñando contenidos o estamos entrenando cerebros? Porque hay una gran diferencia entre ambas cosas. Un estudiante puede memorizar todas las fórmulas del libro y aún así se puede bloquear frente a un problema nuevo, mientras que otro, quizás con menos datos almacenados, es capaz de razonar, adaptarse y encontrar soluciones. ¿Qué tiene este segundo estudiante que el primero no? Pues exactamente eso, funciones ejecutivas más desarrolladas. La buena noticia es que estas funciones no son fijas. No nacemos con una cantidad determinada de ellas y esto se queda así. El cerebro es plástico, es moldeable, y la evidencia científica nos muestra que con los estímulos correctos, en los contextos adecuados, estas habilidades pueden fortalecerse a cualquier edad. En este proyecto educativo nos propusimos explorar exactamente cómo funcionan estas capacidades, qué factores las fortalecen o las bloquean, y cómo la tecnología educativa puede convertirse en un aliado neurobiológico poderoso cuando se diseñan bien. Para eso analizamos en particular tres componentes centrales: la memoria de trabajo, el control inhibitorio, la flexibilidad cognitiva, además de funciones de mayor complejidad como la planificación y la toma de decisiones. Acompáñenos en este recorrido. Prometemos que al final van a mirar el aprendizaje con ojos completamente distintos. Muchas gracias. A continuación le doy pase a mi compañero Johnny Lizardo. Como parte del marco teórico de nuestra investigación, vamos a explicar un poco detalladamente acerca de algunas principales funciones ejecutivas del cerebro. Las funciones ejecutivas son un conjunto de procesos que permiten controlar y regular otras habilidades y conductas y se ubican en el marco de lo que se llaman las capacidades cognitivas superiores, junto con la metacognición, la creatividad o el razonamiento abstracto. Sin embargo, las funciones ejecutivas lo que permite es básicamente actuar en función de objetivos específicos. La memoria de trabajo es la primera de la que vamos a hablar. La memoria de trabajo permite, por un lado, traer recuerdos desde la memoria de largo plazo y utilizarlos para la realización de una determinada tarea, lo cual implica la selección, la actualización de estos recuerdos y también el mantener, por así decirlo, en línea una serie de recuerdos y elementos para también llevar a cabo alguna tarea o actividad. La memoria de trabajo puede ser verbal o puede ser visoespacial y estas utilizan o se vinculan a áreas diferentes del cerebro. En general, todas las funciones cognitivas tienen que ver, todas las funciones ejecutivas tienen que ver con la corteza prefrontal, pero como ya se ha visto, el cerebro actúa en red, se vinculan de la corteza prefrontal a diferentes áreas o subáreas de esta misma. En el caso de la memoria de trabajo verbal, por ejemplo, el área frontotemporal ligada al llamado bucle fonológico, las famosas áreas de Broca y área de Wernicke. Por otro lado, la memoria
de trabajo visoespacial está vinculada a áreas aparte de la corteza prefrontal, la corteza intraparietal y la corteza occipitotemporal. La memoria de trabajo tiene límites. La llamada carga cognitiva puede saturarla e impedir que se desenvuelva normalmente. El control inhibitorio es la capacidad para interrumpir o frenar ciertas respuestas, sobre todo respuestas automáticas o impulsos o informaciones o ignorar informaciones irrelevantes en función de consecución de una meta específica, ¿no? Implica la capacidad de poder no solo reaccionar, sino actuar. Es una de las funciones ejecutivas que se consolida más tardíamente en el cerebro humano, alrededor de los 20 años, como lo demuestran muchos estudios, ¿no? El control inhibitorio está vinculado, además de la corteza prefrontal, a la llamada corteza cingulada anterior dorsal. Tiene mucho que ver con la capacidad de autorregulación, que es la capacidad de postergar gratificaciones en función de objetivos o metas previamente establecidos. Y está vinculada más bien a la zona de la corteza prefrontal orbitaria. Justamente esta capacidad de poder postergar metas en función de otras tiene que ver con la manera como se relacionan estas áreas diferentes del cerebro y hasta de alguna manera compiten entre ellas, ¿no? La flexibilidad cognitiva es la capacidad de intercambiar entre respuestas posibles o estrategias disponibles en función de los cambios situacionales ante situaciones, digamos, no planeadas o inesperadas, ¿no? Implica buscar alternativas, trazar estrategias, todos son procesos adaptativos, ¿no? No hay que confundirla con el mal llamado multitasking, porque la flexibilidad cognitiva, entre una de las cosas que permite, es cambiar de atención rápidamente. Pero el multitasking, esta supuesta capacidad de llevar a cabo varias tareas al mismo tiempo, ya ha sido desmentida por muchos estudios que demuestran que por lo menos cuando son tareas de la misma naturaleza, ¿no? Como por ejemplo mirar el celular y leer un trabajo, ¿no? O escuchar una llamada y hacer y pretender leer algo también, son áreas, la misma área del cerebro compiten, ¿no? Diversas actividades por la misma área del cerebro, lo cual hace que efectivamente no pueda funcionar, ¿no? El multitasking vendría a ser un mito, como lo dice la neurociencia, por más que sí podemos cambiar de atención rápidamente. La capacidad de planificación es la función más compleja de todas, pues implica el concurso de todas las demás. Vincula lo neurológico con los entornos sociales y culturales, porque la planificación implica llevar a cabo una serie de actividades, utilizar la memoria de trabajo, utilizar la autorregulación y el freno inhibitorio para lograr metas que pueden implicar muchas submetas entre ellas, ¿verdad? Y esas submetas, lo que se considera valioso, son definidas más por la sociedad y la cultura que por lo biológico, ¿no? Justamente los estudios han demostrado de que además de la corteza prefrontal, en la capacidad de planificación están vinculadas especialmente el área dorsolateral de ella, la corteza cingulada anterior y sobre todo el área frontopolar, ¿no? Obviamente todas estas funciones ejecutivas que se sintetizan en la planificación tienen directa relación con el aprendizaje, que es un proceso que también implica metas y objetivos. Pero sobre eso ahondará otro compañero más adelante. Metodología. Ahora les vamos a contar exactamente cómo construimos este proyecto, qué decisiones tomamos y por qué. La solidez de cualquier investigación depende tanto del qué como del cómo. El tipo de investigación que usamos en este proyecto se define como una investigación teórica descriptiva, con diseño documental bibliográfico. Esto significa que nuestro trabajo consistió en revisar, analizar y sintetizar literatura científica especializada, no en realizar experimentos de laboratorio. El objetivo fue conectarlos entre dos mundos que a veces no comunican lo suficiente: la neurobiología del cerebro y la práctica pedagógica en el aula. Tuvimos una fase 1,
En esta hemos hecho la conceptualización. El punto de partida fue establecer definiciones sólidas. Para eso recurrimos a la bibliografía oficial del curso, los textos de neurociencia cognitiva de Purves y de neurobiología de Lavados. Aunque estas referencias datan del 2012 al 2014, representan una base convencional del campo. La fase 2 fue una búsqueda sistemática y ampliación para profundizar en cada función ejecutiva. Realizamos búsquedas en plataformas de alto impacto académico, Web of Science y Google Academic. Utilizamos operadores booleanos y palabras claves técnicas y establecemos un criterio de inclusión temporal, artículos publicados del 2016 en adelante para garantizar la vigencia. En una fase 3 hicimos una triangulación de autores y modelos, que no nos quedamos, mejor dicho, con una sola perspectiva. Contrastamos los aportes de múltiples autores para cada función. Baddeley, Roig y Lavados para la memoria de trabajo. García Molina para el control inhibitorio, López y Diamond para la flexibilidad cognitiva y la planificación. También incorporamos la teoría de la carga cognitiva, Ruiz, Hernández y Añorpa, como marco analítico central para comprender cómo la saturación mental interrumpe el aprendizaje profundo. En una fase 4 hicimos una integración de la tecnología. Vimos cómo la tecnología es un componente muy importante y fue analizado bajo un filtro neurológico muy claro. La tecnología no es simplemente un proyector de datos. Investigamos cómo los entornos digitales bien diseñados pueden funcionar con un andamiaje cognitivo externo que estimula las funciones ejecutivas sin sobrecargar las redes neuronales. Piénsalo así, como un andamio en la construcción sostiene un edificio mientras se levanta, una plataforma digital bien diseñada puede sostener la memoria de trabajo del estudiante, mientras él se concentra en lo que realmente le importa: pensar, analizar y crear. El uso ético de la inteligencia artificial, queremos ser muy explícitos en este punto. Integramos herramientas de IA como asistentes de búsqueda, localización de referencias, no como generadores de contenido. Todo dato obtenido con la IA fue verificada directamente en la fuente original. La redacción final es una producción íntegra de nuestro equipo. Ante todo, un cordial saludo, profesora. Mi nombre es Martín Mieri Bernasconi y yo me encargo de la parte de análisis de resultados de este trabajo. Entonces, el primer hallazgo que he estudiado es una investigación que se hizo en la Universidad de Mar del Plata, donde se tomó una muestra de 176 alumnos y se comenzó a investigar cómo las distintas funciones ejecutivas del cerebro afectaban el rendimiento académico. Entre ellas se monitoreó el monitoreo metacognitivo, la atención sostenida, la planificación, la memoria de trabajo. Y acá viene lo interesante: el control inhibitorio y la flexibilidad representaron el 38% de la varianza del rendimiento académico, superando a variables tradicionales como el nivel socioeconómico. ¿Esto qué quiere decir? Que solo estas dos funciones ejecutivas del cerebro son responsables de más de un tercio del rendimiento académico de los alumnos. Este estudio lo puede revisar en las referencias que tenemos en el trabajo. Acá lo tengo en pantalla por si acaso. Luego, el segundo hallazgo fue cómo afecta el estrés y la carga alostática en el rendimiento académico. Tenemos tres factores acá que se investigaron: el secuestro emocional, el cortisol, justamente el neurotransmisor del estrés. Cuando está muy elevado, bloquea la corteza prefrontal, impidiendo el acceso a las funciones ejecutivas durante evaluaciones de presión. Claro, mucho estrés en un examen final, alto cortisol, se bloquea justamente la corteza prefrontal y no tengo acceso a mis funciones ejecutivas. Y eso es lo que degenera en rendir un pobre examen. Luego tenemos la carga alostática.
La acumulación crónica de estrés académico degrada las conexiones sinápticas del hipocampo, que es responsable de la memoria. Entonces ahí no tenemos acceso a nuestra memoria de trabajo. Y por último teníamos el multitasking mediático, que es la exposición simultánea a múltiples pantallas fragmentadas, la atención sostenida y reduce la capacidad de inhibición. Es lo que hacen muchos de los chicos en la actualidad, están haciendo algo en la computadora, trabajando, haciendo una tarea y de repente agarran el celular y están mirando redes sociales y ahí vuelven a esto. Entonces no tienen esa capacidad de inhibición, de agarrar y concentrarse, hacer, tienes que hacer esto, deja el celular al lado, ¿no? Cumple con lo que debes hacer. Entonces, estos factores de estrés y carga alostática afectan nuestra memoria de trabajo, impiden el acceso a nuestras funciones ejecutivas y afectan nuestra capacidad de inicio en cuanto al rendimiento académico. Luego, tercer hallazgo, este me interesa un poquito más porque a mí ingeniero de sistemas sí. Un gran mito que tenemos es que el fracaso matemático se debe a que las personas no son buenas en matemáticas, que en realidad este estudio explica que el cerebro sí puede calcular en cualquier circunstancia, es una habilidad que tenemos. El problema es que cuando algunas funciones ejecutivas no están desarrolladas, es donde ese cálculo del cerebro no llega a plasmarse en las operaciones matemáticas. Por ejemplo, tenemos en el tema de planificación, incapacidad para secuenciar pasos en problemas multicapa. Por ejemplo, cuando estamos resolviendo una operación matemática que requiere varios pasos, ¿no? Digamos una ecuación, que vamos desde arriba, tenemos una ecuación y tenemos que ir resolviendo. Si la persona no posee una planificación estructurada, no va a tener un orden al cual seguir. Entonces, ahí es donde se bloquea. Luego tenemos el tema de la flexibilidad, rigidez para cambiar entre operaciones y estrategias. Lo mismo se aplica a las ecuaciones. Cuando tenemos que hacer uso de, digamos, simplificación, fraccionamiento, etc., ¿no? Herramientas que nos tenemos que optar, puedo utilizar esta herramienta, puedo utilizar esta otra. Pero si no tenemos esa capacidad de flexibilidad, no vamos a saber qué hacer y nos vamos a enmarcar en tratar de hacerlo de una sola manera y no va a resultar. Y luego tenemos la memoria del trabajo, que es la pérdida de datos intermedios durante el cálculo, ¿no? Justamente igual, en la misma explicación, cuando tenemos una operación compleja, en donde tenemos que resolver distintas partes de cada una, y usualmente si la persona no tiene una memoria de trabajo desarrollada, va a olvidar los datos, el resultado de una de las operaciones. Y luego va a comenzar, ¿y cuánto era esto? Y, ay Dios, ¿y cómo hago esto? ¿Y cómo vuelvo a calcular? Entonces tienen que estar dando pasos para atrás para volver a avanzar y ese es bastante interesante. Y la última que vi es el tercer hallazgo, es la reestructuración neuroplástica mediante herramientas digitales. Las herramientas digitales interactivas ofrecen un entorno controlado para el entrenamiento cognitivo con eficiencia demostrada tanto en estudiantes neurotípicos, o sea, gente sin problemas, sin discapacidades mentales, como en aquellos con TDAH. Básicamente es implementar TIC para desarrollar funciones ejecutivas del cerebro. Para eso tenemos el Serious Game, que es básicamente gamificación de juegos, gamificación de la educación, que desarrollan la flexibilidad y el control inhibitorio. Esto es bastante sencillo de explicar en realidad porque a mí me gustan los videojuegos. Tema de flexibilidad, o sea, cuando se te pone un reto en un juego, tú tienes que tener la función ejecutiva y la flexibilidad desarrollada para poder justamente resolver o superar el reto, ¿no? Y el control inhibitorio se explica en el sentido de que cuando te enfrentas al desafío final en el juego, un jefe o algo por el estilo, tienes que saber controlarte, no caer en la ansiedad, no desesperarte y cumplir, ¿no? Saber cómo vas a vencer el obstáculo para poder triunfar al final. Luego tenemos las plataformas adaptativas que calibran la dificultad en tiempo real, manteniendo al estudiante en una zona de desarrollo próximo sin generar sobrecarga. Estas plataformas básicamente lo que hacen es dar una seguidilla de problemas a resolver, pero cuando detectan que tu rendimiento comienza a bajar, ajustan la dificultad, ¿no? Básicamente. Y luego tenemos la realidad virtual o realidad aumentada, donde se generan contextos ecológicos. Bueno, eso no necesariamente estamos hablando de biología o ecología, pero es básicamente crear un mundo virtual en el cual la persona se le da una tarea, como por ejemplo organizar un área de trabajo o estructurar
un plano sobre una ciudad. Esto lo vi personalmente cuando viví en Estados Unidos. Es básicamente agarrar este mundo virtual y darle una tarea a la persona para que planifique, para que organice algo, ¿no? Y de esa manera, justamente desarrollar la función ejecutiva de la planificación. Acá, bueno, acá este hallazgo fundamentalmente lo explico de una manera un poquito más detallada, donde vemos qué herramienta está fomentando el desarrollo de qué función ejecutiva, mediante qué mecanismo de acción y cuáles son los estudiantes objetivos de cada uno de estos mecanismos, de cada una de estas herramientas. ¿Cuáles son los pasos que se han seguido en todas estas investigaciones, en todos estos hallazgos? Primero ha sido identificar, que básicamente es detectar cuál es la función ejecutiva que necesita ser desarrollada. Luego se hace la intervención, ¿no? Se seleccionan las herramientas para justamente desarrollar esta o fortalecer esta función ejecutiva. Luego se hace un monitoreo para ver si hay mejoras. Y por último se consolida. Se ve que ha funcionado, que es cuál herramienta o procedimiento ha sido exitoso. Y luego se integran distintas estrategias en el currículo cotidiano de los estudiantes para que justamente se vaya reforzando estas o desarrollando estas funciones ejecutivas en su día a día. ¿Qué implica esto para la práctica educativa? Reconceptualizar el fracaso. El bajo rendimiento académico debe evaluarse desde las funciones ejecutivas, no solo desde el contenido disciplinario. O sea, lo que vimos inicialmente en el primer hallazgo, si hay una gran proporción de chicos que no están teniendo los resultados esperados, hay, aparte de ver la currícula, si es correcta y si está bien enseñada, pero también hay que ver si estos chicos tienen estas funciones ejecutivas entrenadas o si necesitan más entrenamiento. Luego tenemos lo que vimos en el hallazgo número 2, reducir la carga alostática. Diseñar entornos de evaluación que minimicen el secuestro emocional y favorezcan la expresión real del aprendizaje. O sea, no crearles miedo con el tema de los exámenes, por ejemplo, ¿no? Que, todo el mundo se desespera, me acuerdo en colegio, o los exámenes de ingreso a universidad, Dios mío, especial las nacionales. Entonces, es tanto estrés que hay gente que no puede. Y en una época actual, con los chicos de esta generación que no saben manejar muy bien sus emociones, y sufren mucho ansiedad, lo mejor es tratar de proporcionar ambientes donde no se sientan estrés, justamente para que no se bloqueen sus funciones ejecutivas. Y por último, tenemos integrar tecnología con criterio. Como vimos en el hallazgo número 4 de las TIC, las herramientas digitales son eficaces cuando se seleccionan según el perfil ejecutivo del estudiante y se combinan con pedagogías activas. O sea, no es solo darle, primero, no es solo darle la herramienta tal para que desarrolle la flexibilidad o la memoria de trabajo. Esto es detectar primero cuál es la función ejecutiva que necesitan desarrollar. Luego, implementar o utilizar la herramienta que vaya a fortalecer esa función ejecutiva. Y luego, incorporar esa metodología o estrategia dentro de la enseñanza normal para que justamente los chicos puedan desarrollar estas habilidades, estas funciones ejecutivas. Bueno, creo que con eso hemos concluido mi parte del trabajo. Agradezco mucho su tiempo. Acá en pantalla, como puede ver, están todos los documentos que he investigado de cada uno de los hallazgos. Y espero esto haya sido de su agrado. A continuación, vamos con mi compañera que va a explicar el tema de las conclusiones. Un saludo, profesora. Hasta la próxima. Hemos recorrido un largo camino juntos. 1, 2, 3. Hemos recorrido un largo camino juntos. Ahora toca unir todo y preguntarnos qué significa esto para la educación del siglo XXI. No se trata solo de contenidos, sino de comprender
¿Cómo aprende realmente el cerebro y qué implicaciones tiene eso en nuestra práctica docente? Primero, entendimos que el aprendizaje profundo. Ya. Uno, dos, tres. Hemos recorrido un largo camino juntos. Ahora toca unir todo y preguntarnos qué significa esto para la educación del siglo XXI. No se trata solo de contenidos, sino de comprender cómo aprende realmente el cerebro y qué implicaciones tiene esto en nuestra práctica docente. Primero entendimos que el aprendizaje profundo no es memorizar, sino transformar. Memorizar puede servir en el corto plazo, pero no garantiza comprensión ni transferencia. En cambio, las funciones ejecutivas como el control inhibitorio, la memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva permiten que el estudiante seleccione información relevante, se adapte a nuevas situaciones y construya significado. Esto nos lleva a replantear nuevas estrategias. No basta con enseñar contenido y debemos enseñar a pensar, a organizar ideas y a tomar decisiones cognitivas. En segundo lugar, comprendimos que el aprendizaje no ocurre solo en la mente, sino en la interacción entre el cerebro, el cuerpo y el entorno. La neuroplasticidad nos demuestra que cada experiencia deja huella física en el cerebro. Cada error, cada acierto, cada emoción modifica las conexiones neuronales. Por eso el entorno emocional del aula es determinante. Un estudiante que se siente seguro, valorado y motivado aprende mejor. En cambio, un estudiante bajo estrés o presión constante activa mecanismos de supervivencia que limitan el aprendizaje. Esto nos invita a reflexionar. ¿Estamos generando espacios donde el error se vea como parte del progreso o simplemente como un castigo? En tercer lugar, analizamos que el papel de la tecnología no es buena ni mala por sí misma. Todo depende de cómo se utilice. Bien diseñada, puede actuar como un apoyo para el aprendizaje. Organiza la información, facilita el acceso a recursos y reduce la carga sobre la memoria del trabajo. Sin embargo, cuando se usa sin intención pedagógica, puede generar distracción, multitareas y sobrecarga cognitiva, lo cual hace que el estudiante se sienta abrumado. Por ello, el reto no es usar más tecnologías, sino usarla mejor. A partir de esto, el desafío docente es claro. Necesitamos diseñar experiencias de aprendizaje más conscientes, como por ejemplo dosificar la información, evitar la saturación, promover la atención sostenida y crear entornos emocionalmente seguros. Asimismo, debemos usar la tecnología como una herramienta estratégica, algo significativo, no como un fin en sí mismo, porque educar en el siglo XXI no significa enseñar más rápido ni más cognitivo, sino enseñar mejor, respetando cómo aprende el cerebro de cada estudiante. Y ahí está probablemente la clave de una educación verdaderamente significativa.